Asuntos Internacionales. Con ustedes, la abogada María Hijo. María Hijo. Así es, como siempre, contentos de poder compartir contigo en vivo con la abogada María Hijo, abogada de inmigración, pero también con servicios de abogacía familiar. Y también vamos a pedir que nos recuerde, porque abogada, hace unos días me estaban pidiendo esa clase de servicios y le digo, ¿sabes qué? Ahí en la abogada María Hijo tiene ambos. Así que bienvenida, abogada, ¿cómo está? Sí, perfecto. Sí, nosotros podemos ayudarte si tenés algún tema criminal, si tenés algún tema de divorcio, de familia, de custodia, o si tenés, querés hacer acuerdos porque tenés miedo que te agarre ICE, si querés hacer acuerdos para que te cuiden los chicos, o todas esas cosas te las solucionamos acá. O si querés también para las propiedades, o querés poderes, todo eso podemos hacerte acá en el estudio. Excelente, ¿Okay? así que el equipo ha crecido para poder satisfacer las necesidades de los clientes de Hijo Law. Que también, que no lo hemos mencionado en el programa anterior, de que también ha abierto los sábados con cita. Sí, los sábados, cositas, estamos abiertos, absolutamente. Eso es una cosa que hicimos para la gente que trabaja durante la semana y que de repente no podía venir durante la semana a tener la cita conmigo. Y las citas no hace falta que sean en persona. Hay gente que me dice, mira, se me hace complicado ir, entonces puedo tenerla por teléfono, se puede, si alguien prefiere por teléfono, se puede, si alguien prefiere tenerla en línea, se puede también en línea. Que quiere decir que tenemos una videoconferencia y me ven ahí, así que perfecto, cualquiera de esas opciones son perfectas. Ahí para que sepan, y también está con nosotros los martes y los viernes a las 11 de la mañana en vivo. Si quieres hacer alguna pregunta, por favor puedes enviarla vía texto o WhatsApp 804-571-1380. ¿Qué temas nos trae el día de hoy, abogada? Hoy, bueno, súper contenta porque, mira, el viernes a la noche vino una persona para decirme que tenía un familiar detenido por ICE. Okay. Y que tenían un I-130 presentado, era una persona que había entrado ilegal, pero tenían un I-130 presentado, y resulta que a ese los lleva presos, y entonces le digo, bueno, podemos hacer un habeas corpus. Y lo hice el mismo viernes, después de hora presentamos todo, y amanezco que vuelvo el lunes a la mañana a la oficina, y a primera hora ya había una resolución, y el juez diciendo, mira, si le dice al gobierno, si para el viernes no me das un buen motivo de por qué no tengo que largar a esta persona, porque ya te he dicho que la gente que entró ilegal igual tiene derecho a salir, los voy a largar, los voy a hacer que los largues. Así que bueno, estoy esperando a ver qué responde. Estaba feliz con sí. ¿En qué centro? Sí. ¿En qué centro estaba detenido? Farmville. Ok. Estaba detenido en Farmville, acababa de entrar, y bueno, así que metimos el habeas corpus, y aparte, lo primero que hizo la jueza, aparte de decirle que el viernes si no lo vas a tener, dijo, y aparte no lo podés sacar de Virginia, porque una de las cosas que hacen es que te mandan a otro lado, te mandan a Luisiana, te mandan a Texas, te mandan a otro lado, y una vez que te mandaron de jurisdicción, es más difícil porque tienes que conseguir una abogada en esa jurisdicción para que te haga el habeas corpus. Entonces la jueza le dijo, y aparte ni se te va a ocurrir cambiarlo porque doy las instrucciones que vos no lo podés cambiar. Ok, bueno, esta jueza sí, está seria. Sí, no, feliz. Pregunta con esto, abogada. Por ejemplo, este cliente que está en este momento detenido, ¿él sabe lo que determinó la jueza y él podría usar esto como por si lo quieren mover o lo quieren? ¿Él podría? Sí. Okay. Sí, normalmente nosotros les contamos a los clientes, los mantenemos informados absolutamente de todo lo que está pasando y las buenas novedades, porque ¿sabés qué pasa muy habitualmente? Al cliente lo presiona muchísimo. Sí. Entonces, cuando ves que están en estas situaciones, le dice, vos tenés que firmar tu deportación voluntaria. Y yo les digo, no firmen nada. Y les dice, no, tu única opción es firmar la deportación voluntaria. Una vez que el cliente firma la deportación voluntaria, bueno, me quedo yo sin opciones, porque la deportación voluntaria es un reconocimiento que te querés ir, y tampoco puedo ir yo en contra de la voluntad de la persona, ¿no es cierto? Entonces, sí,
les mienten un montón, los agentes de ICE les mienten un montón. Y normalmente los presionan muchísimo para que se vayan y les dicen las cosas que le va a pasar, que no tienen más opciones, que sí o sí tienen que firmar, que si no, y bueno, les mienten un montón y muchas veces la gente cae en esa, digamos, en esa mentira y firman. Y si eso sucede, bueno, sí, los van a deportar porque vos lo estás pidiendo, digamos, Sí, ¿no? la verdad que hay mucha presión, definitivamente, y estando detenido, que las personas, la verdad, están traumatizadas. Hemos hablado de esto antes, abogada. Escuchaba yo un... Están muy traumatizados, Sí. no saben qué creer, sí. Pero bueno, en principio yo siempre les digo, créanle al abogado, Sí, ¿no? claro, claro. Y escuchaba yo un caso de alguien de otro país europeo que estuvo aquí ya con su residencia, pero mantuvo su residencia por 40 años, parece, pero había cometido un delito en su juventud relacionado con drogas. En uno de estos viajes le quitaron sus papeles y lo deportaron. Son cosas que la verdad siguen sucediendo, ¿verdad? Y hay que estar muy, muy pendientes, como usted comenta, hacerle caso, ¿verdad?, a sus consejeros legales de Legales, confianza. sí. Esa persona que había estado 40 años y había sido un delito de la juventud, si lo había cometido el delito después de haber obtenido la residencia legal permanente, es decir, su green card, hay algunos perdones que se pueden hacer aún estando acá en esa situación, que por ejemplo, hay una parte del 212, de uno de los perdones, que si vos, que es así, el perdón es, si vos demostrás que vos ese delito, porque es un delito de inadmisibilidad, todos los que tengan que ver con la droga, ¿no? Porque para droga te perdonan un solo delito, que es cuando es nada más que posesión, obviamente que no te perdonan tráfico, pero sí, si es una posesión de menos de 30 gramos y es de marihuana, entonces ese no te lo van a considerar y no sería un crimen de inadmisibilidad. Pero supongamos que vos tenías una posesión de más o tenías, en vez de marihuana, por ejemplo, tenías cocaína o tenías heroína, Sí. que no están dentro de estas excepciones, sí podés pedir, si vos tenés el green card, en algunos casos vos podés pedir perdones. Los perdones hay de dos tipos. Si vos tenés un pariente, por ejemplo, un hijo ciudadano o una esposa ciudadana, porque a veces, bueno, me imagino que ese hombre a lo mejor de 40 años se casó o tuvo algún hijo. Entonces, por más de que sea un hijo bien pequeño, podemos hacer una cosa que se llama un hardship, es decir, demostrar la penuria, que significaría estar separado de su esposa. Entonces, el mismo juez, el juez de inmigración, estando acá, vos podés pedirlo, te lo pueden dar a ese perdón. Cuando no tenés un pariente, la otra cosa que puedes hacer, si en vez de pedirte 7 años, ya te piden 15, pero si no tenés el pariente, podés demostrar que vos, como que vos te rehabilitaste. Suponete que hubiera sido, el problema es de droga y nunca más te volvieron a encontrar con una tenencia de droga y vos demostrás que estás rehabilitado, que ya no consumís más droga, o a lo mejor puedes demostrar que fuiste a uno de esos centros de rehabilitación, o de alguna manera podés demostrar que ibas a una iglesia y tu pastor te dice que está rehabilitado, entonces también pueden darte un perdón, en cuyo caso no te sacan la green card, tenés el perdón y podés quedarte y no te deportan. Entonces esa persona, si hubiera sido después de green card, hubiera podido tener un perdón. Seguramente debe haber sido el caso, porque si hubiera tenido en su juventud un delito anterior, digamos, a haberse convertido en green card, lo que te dicen es mentiste. Y eso es muy difícil después de arreglar, porque es que lo conseguiste por fraude. Ahora, Okay. un fraude hace más de 40 años, dudo mucho, porque eso no estaba, hace 40 años no estaban las cosas en los sistemas automáticos, ¿viste? En los sistemas de... Entonces, lo más probable es que lo haya cometido después de obtener el green card. Pero bueno, existen esos perdones para la gente de los green cards, así que bueno, consulten a los abogados en todos los casos. Definitivamente las cosas se mueven tan rápido que bueno, la historia que usted nos comenta, que la localizaron a tiempo, ¿verdad? Y pudieron resolverlo, porque el tiempo aquí es muy importante. El tiempo vale oro. Sí. Y aparte les quería decir a la gente que está detenida, hay otras alternativas, como por ejemplo hacer lo que se llama withholding of removal, que es la retención de deportación. Por ejemplo, que vos tengas una deportación anterior y entonces ahora demostrás, bueno, pero ahora tuvo un nuevo episodio
me siguen persiguiendo en mi país o otra persecución diferente. Entonces vos podés volver a insistir con eso. Y si no, aunque vos tengas delitos, porque eso te aguanta tener delitos de inadmisibilidad, pero no tener lo que se llaman particular serious crimes, que son crímenes particularmente serios. Si vos tenés un crimen particularmente serio, lo único que te queda como para pedir es una cosa que se llama el CAT, que es la Convención en contra de la Tortura. Suponete que vos tenés que te dieron más de 5 años de cárcel, un delito, digamos, con más de 5 años de cárcel y te encontraron culpable, entonces ahí lo único que te queda es la Convención en contra de la Tortura. Eso todavía lo podés luchar. ¿Ok? Y después otra cosa que les quiero decir a la gente, que a veces hay un poquito de confusión, pero supongamos que vos entraste como menor no acompañado. Y eso también quiero aclarar. ¿Qué es el menor no acompañado? Es el menor que te encontraron, el gobierno te encontró, pero no venías con un papá o con una mamá o con alguien que te cuidara. Entonces esa gente entra con un estatus bien especial, que en principio antes no tenía la fecha de vencimiento de 1 año para poder presentar el asilo. Pero lo que sí, y ahora con el tiempo, bueno, les dieron una posibilidad de registrarse en una clase especial, que es la JOP, pero aún si no te registraste, le podemos decir al juez que no tiene jurisdicción para darte una deportación y que tiene obligación de mandarte a hacer un asilo con la oficina de inmigración. Entonces tu abogado puede pedir que te desestimen el caso en corte. Eso pueden aprovecharlo, ¿sí? No importa si vos entraste, de repente ahora tenés 35 y entraste cuando tenías 17. Todavía puedes usar ese beneficio, ¿ok? Pero no significa que porque vos entraste como un menor y de repente no te encontraron, vos no tenés esa categoría. El menor no acompañado, que es el UAC, que es Unaccompanied Alien Child, no es que vos entraste como menor y no te... Es una categoría específica. Es cuando entraste como menor, no tenías un papá y te encuentra ICE y te da esa clasificación. Porque yo he tenido chicos que entraron a los 17 y me dicen, bueno, pasé a los 17 y entré limpio. Bueno, pero vos, si no te encuentra ICE, no tiene constancia de que entraste como menor y no tiene constancia de que no estabas acompañado. Entonces, no tenés esa clasificación oficialmente. Entonces, no podés beneficiarte de esto de que no puedan ir cantarte directamente. ¿Okay? Claro, porque son términos legales que tienen otra definición. Exacto. Sí, la gente habla libremente, entré como menor no acompañado, no. El término legal significa algo específico. Exactamente. Perfecto. Así que ahí para saber todo eso, recuerda que puede ser tu cita al 804-292-9690. Abogado, hubo un tema que usted platicó en uno de los programas anteriores acerca de visas para personas que tienen ciertas habilidades de trabajo y todo esto. Y tengo excelentes noticias de esta semana. Esa también te les iba a comentar. Hay un montón de países que el gobierno les cerró la posibilidad. Viste que hay bastante, se llaman los travel bans, que son las prohibiciones de viaje. Que primero empezamos con los 14 países, después presentaron 19 más, terminamos con 29 países y después están los 75 países. Bueno, resulta que la excelente noticia es que este domingo el gobierno dijo que aunque vos estés en uno de esos países que esté dentro de la prohibición, aún en esos 29 países, como por ejemplo Venezuela, que está dentro de esos 29 países, si vos sos de una de estas profesiones médicas, entonces van a hacer una excepción y van a dejar tramitarte el Green Card. Es una excelente noticia porque hay un montón de gente que no podía tramitar el Green Card de ninguna manera. Sí. Y esto ahora, sí, si vos tenés, por ejemplo, también podría ser enfermero, podría ser médico, los que trabajan por la salud y están particularmente en Virginia, es un lugar donde particularmente se considera que hay mucha necesidad y poco acceso a la medicina. Entonces, hay grandes partes de Virginia que están designadas como
lugares de necesidad, y también hay, aún en Richmond, hay algunos tipos de profesiones que también, que no por la zona, sino por el tipo de servicio que da, como por ejemplo ser un médico de familia, entonces eso hay pocos, y entonces también hacen excepción para ellos. Perfecto. Ahora, alguien con el que estaba platicando acerca de esto es un electricista que en su empresa le están dando muchísimo trabajo porque es uno de los pocos que puede hacer cierta clase de trabajo, pero entró indocumentado y bueno. Entonces, cosas como estas, ¿qué esperanza hay? Bueno, si ellos tienen un trabajo muy específico, a ver, si tiene una entrada ilegal, eso es bastante complicado. Okay. Los casos que yo he resuelto es lo siguiente, y también esa es otra buena noticia, que hay gente que entró, por ejemplo, entra uno de la familia, en este caso específico que estoy pensando, entra el padre sin nada, digamos lo que se llama IWI, que entra sin inspección, pero la esposa espera en México, y entonces entró en su momento con lo que es el CBP-1 y le dieron un parole. En su momento, Trump decidió sacar ese parole, que es como una especie de entrada legal, y ahora los jueces le dijeron no, le tenés que devolver el parole y van a estar acá legales hasta la finalización del parole. Entonces, esa gente puede hacer determinados ajustes porque no tiene una entrada ilegal, tiene una entrada con un parole y puede hacer determinados ajustes. Ok. Entonces hay que ver cómo entraste. Si vos tenés una entrada ilegal y estás ilegal con presencia ilegal, lo que te pasa es que cuando salís generalmente se disparan ciertas barreras, depende cuánto tiempo estuviste ilegal. Ahora, si vos entraste y tenías, por ejemplo, un parole y enseguida presentaste el asilo, no se te disparan esas barreras. O si, por ejemplo, presentaste el asilo antes de los 6 meses, porque para que se dispare esa barrera tiene que haber pasado, si vos te vas del país, después de que entraste, por ejemplo, con visa de turista y te dieron 6 meses y te quedaste menos de 6 meses, pero pasada esa fecha, entonces no se disparó la barrera. La barrera se dispara si entraste ilegal o si entraste legal y te quedaste más allá de la fecha en la que te habían dado autorización para que vos te quedaras. Bueno, nuevamente es caso por caso, porque la verdad que hemos visto también personas que han iniciado proceso, los han parado, han entrado, han salido. Bueno, así que es bueno sentarse y hablar de todo y no esconderle nada a la abogada. Nada. Hay cosas que, bueno, ahora hace mucho que no veo, pero también existe. Es una cosa que se llama el 245I, que por supuesto que cada vez quedan menos personas que tienen esa situación, pero es otro tipo de perdón, que es un perdón como automático, que es que si vos habías recibido una petición, ya sea laboral o familiar, antes del 2000 y vos tenías presencia acá en el país, entonces automáticamente ese 245I te curaba, por decirlo de alguna manera, la entrada ilegal y te daba posibilidad de conseguir ya sea una visa laboral o una petición familiar. No necesitaba haber sido aprobada, con solamente que un pariente te hubiera pedido, aunque hubiera sido un hermano, no necesitaba que hubiera estado disponible. Y lo mismo con la petición laboral, vos tenías que haber empezado simplemente a hacer el trámite de Labor Certification, no hacía falta que hubiera llegado a la situación de efectivamente meter el I-140 y vos tenías esa protección. Claro que esa gente que sabía que tiene esa protección del 245I, de a poquito fueron con el tiempo buscando soluciones alternativas. Pero todavía puede quedar alguno que esté en esa situación y entonces siempre es bueno recordarlo por las dudas. Definitivamente. Entonces, nuevamente el número de teléfono para hacer tu cita, vamos a recordarlo, es el 804-292-9690, citas de lunes a viernes, incluso ahora los sábados también. Y recordar también que la oficina de María e Hijo, su grupo está ahora muy activo en las redes sociales también para que la gente pueda unirse allí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Estamos activos en las redes sociales y ahora vamos a empezar a hacer notificaciones con novedades, y el que quiera se va a poder
registrar en estos newsletters, que son pequeñas novedades que hay, que si a vos te interesan los temas de inmigración o algún cambio de legislación, a lo mejor de familia, por divorcio o cosas, podés anotarte y vas a poder seguirnos y enterarte de las últimas novedades y ser de los primeros que se enteran de por ejemplo, esto, que ahora hicieron una excepción para la gente que tiene las profesiones, tiene las profesiones médicas. Sí. Una excepción, aunque esté dentro de los países que tienen la prohibición, el travel ban, la prohibición de viaje, digamos, ¿no? Entonces son todas son buenas noticias que hay que siempre tratar de aprovechar. Y lo mismo de que todos esos paroles que en su momento el gobierno los había suspendido, nuevamente la Corte ha dicho que están nuevamente vigentes. Entonces esto es sumamente positivo. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Abogada, otra pregunta. Al principio del año hablamos de esto y quiero que nuevamente nos cuente cómo está la situación acerca de los aranceles, de lo que cobra inmigración para diferentes trámites. Algunos subieron, otros bajaron, otros no tienen. ¿Nos puede dar un resumen de eso también? En general, lo que había pasado era que todo lo que era humanitario pasaba a no tener ningún tipo de arancel. El tema es que ahora eso de a poco fue cambiando. Entonces, si vos presentás un asilo ahora, el nuevo arancel es de $100 al momento de presentarlo y después $100 a cada aniversario que te van a mandar una factura. Y el tema, la penalidad de no pagar dentro de los 30 días de recibir ese arancel, digamos, el pedido del pago de los $100, si vos no lo pagás dentro de los 30 días, se va a considerar el asilo abandonado y es como si vos lo perdieras. ¿Ok? Después otra cosa era que el primer permiso de trabajo era gratis, ahora el primer permiso de trabajo vale 520 y tiene un arancel también de otros como 520 si es una renovación, con lo cual se te sube a más de $1,000 para la renovación. Y lamentablemente te lo estaban dando antes por 5 años, ahora lo están dando solamente por 18 meses. Eso sí, tenés que haber tenido tu asilo pendiente por más de 180 días, que son 6 meses. Y yo siempre le digo a la gente, si vos hoy podés renovar tu permiso, supongamos que ya se te agotó, aproveche para renovarlo, porque se está hablando que la gente con los asilos no va a poder renovar en el futuro. Okay, todavía no está vigente esa ley, pero piensan que está para hacer comentarios y quieren implementar esa ley para que no lo puedas pedir. Ahora, otras cosas que se mantienen sin arancel es, por ejemplo, la visa T, está gratis, el ajuste por la visa T quedó gratis, la visa U, la petición quedó gratis, los perdones por la entrada ilegal y los delitos por la visa U quedaron también gratis, que solía costar $1,000, son gratis. La petición para estatus juvenil especial costaba dinero, ahora después lo hicieron gratis y ahora le pusieron un arancel de $260. Así que bueno, ahora ha subido a 260, pero bueno, igual es un arancel inferior al que había. El cambio con eso es que lamentablemente ahora, cuando vos pedís un estatus juvenil especial, no van a darte automáticamente la acción diferida, que es la protección de deportación, y lo que te daba la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo, que generalmente te lo daban a los 2 meses, y que tampoco tenías que pagarlo. Hoy, para poder conseguir eso, si vos tenés un estatus juvenil, vas a necesitar pedir una acción diferida y para eso necesitas algún motivo humanitario, por ejemplo, una enfermedad o un pariente enfermo o una necesidad muy específica que humanitariamente sea conveniente y entonces simplemente no te lo van a dar a menos que vos tengas un motivo para poder solicitarlo. Y bueno, en general, esas 3 cosas fueron muy buenas porque los aranceles eran súper altos. Por ejemplo, en el VAWA también vos tenías aranceles altos para hacer el pedido y aranceles altos después también para pedir el ajuste de estatus. Hoy sigue estando así con el VAWA, que son los casos en que hay violencia en contra de la mujer o violencia intrafamiliar. No solamente la mujer, sino podría ser
entre esposos, o puede ser abuelos, o puede ser hijos, y el agresor tiene que ser o residente o ciudadano. Y en esos casos, bueno, ya no te cobran más el arancel, que solía ser alto, y tampoco te cobran el arancel para pedir el green card. Con lo cual ahí se mantuvo, por ahora, porque nunca sabemos cuándo lo van a quitar, pero por ahora esos ya no tienen aranceles y lo puedes presentar en forma gratuita. Perfecto, así que este es un resumen de esto que hay que estar muy pendiente, ¿verdad? Porque esos son cambios que muchas veces hacen de un momento a otro. Tenemos una pregunta. Ellos quisieran saber algo específico de su caso, pero creo que no va a poder darle esa información. Pero la pregunta es que su hijo está detenido por inmigración y hace 22 días de que le llamó a su mamá y dejarle saber que lo estaban moviendo para Luisiana. Si nos puede comentar, abogada, lo que usted ha visto de estos procesos que varían, pero parece que sí muchos están enviando a Luisiana. ¿Y cuál es la suerte usual? En general, si te mandan a Luisiana, en general es porque pronto van a deportarte, no necesariamente. Y si él tiene algo que podría, por ejemplo, defenderlo, supongamos que tenga un estatus juvenil especial, o tenga una petición familiar, o tenga algo, una petición de una visa U o de una visa T que esté pendiente, algo, lo que sea, pueden, mientras esté acá y no lo hayan transferido, pedir un habeas corpus para evitar que lo transfieran a Luisiana. Si meten el habeas corpus una vez que lo transfirieron a Luisiana, van a tener que buscarse un abogado en Luisiana para que le pida el habeas corpus. El habeas corpus, como le dije, es un derecho constitucional que lo tienen los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos, y donde vos le pedís a un juez federal que, por ejemplo, que te deje salir en los casos en que te están metiendo preso porque hay detención obligatoria por haber entrado ilegal. Ahora, si la persona está detenida porque cometió un delito, entonces es otra cosa, ¿no? Acá, entonces en ese caso, vos podrías meter un habeas corpus cuando estuvo demasiado tiempo detenido. Pero a veces lo detienen en un caso donde normalmente no hubiera quedado detenido porque a lo mejor no tenía delitos o el delito es algo muy menor que normalmente no hubiera quedado detenido, como por ejemplo un reckless driving, algo muy menor. Entonces vos ahí podés hacer un habeas corpus si vos tenés algún tipo de estatus que estaba como pendiente. Si vos no tenés nada de nada, entonces, por ejemplo, que suele ser el caso, vos tenés una orden de deportación anterior, lo que hacen normalmente, si te encuentran que reentraste, te vuelven a hacer lo que se llama un restatement, te vuelven a poner vigente esa orden de deportación anterior, y la única solución que vos tenés ahí es decir que querés que te hagan una entrevista de miedo razonable, y si pasas la entrevista de miedo razonable, te van a dar acceso a después tener un juicio de withholding of removal. Si no pasas la entrevista de miedo razonable, lo que tiene que hacer esa persona es pedir una apelación y le van a dar una oportunidad de que el juez revea su situación. Bueno, pero entonces si ya está en Luisiana, como comenta la abogada, sería buscar a alguien en ese estado, ¿verdad? Para poder hacer algo. Si no, pues, como usted comenta, muchas veces ya en Luisiana, ya en unos días, pues la persona es deportada. Pero no podemos decir que todos los casos son iguales porque hemos visto, ¿verdad? Muy distintos. Y otra cosa, sepan que a veces si lo deportan, hay perdones para las deportaciones, si tiene otra manera de conseguir un país que lo pidió, también analicen si hay perdones. ¿Okay? Ese sería un tema interesante también. Abogada, muchas gracias. De nada, que tengan muy buena semana. Claro que sí, bendiciones. Bye bye. Residencia y ciudadanía, asilos y defensa de deportación, peticiones familiares, visas laborales y de inversión, visa U, visa de estudiante y juicios para acelerar trámites de inmigración atrasados. También cubriendo la ley familiar y asuntos internacionales. Para citas, 804-292-9690. 292-9690. 804-292-9690.